Cuando el pecado entró en la historia humana, lo primero que se rompió no fue el trabajo ni la capacidad o responsabilidad del hombre. Lo que se rompió fue su cercanía con el Creador. Se rompió la relación con Dios. Ayer veíamos que al crear al hombre y a la mujer, Dios establece una relación personal con ellos. Sin embargo, después de desobedecer a Dios, Adán y Eva dejaron de caminar libremente con Dios. Se escondieron de su presencia y aparecieron el temor, la vergüenza y el distanciamiento con Dios. El pecado siempre produce distanciamiento de Dios. El pecado nos separa y nos aleja de Dios. Génesis relata que al oír la voz de Dios paseando por el huerto, Adán y Eva se escondieron de su presencia. Y justo en medio de este episodio de miedo y de vergüenza, es que se escucha la voz de Dios llamando al hombre: ¿dónde estás? Dios acudió a su encuentro habitual, a esa cita diaria de comunión en el huerto. Pero Adán y Eva no llegaron. Dejaron plantado a Dios. Dios pregunta: ¿dónde estás? No porque Dios no supiera en dónde se encontraban ni lo que habían hecho. Dios lo sabe todo. A él no lo tomó por sorpresa. La pregunta más bien revela el corazón de un padre que anhela restaurar la comunión que se ha roto. Porque ciertamente el pecado nos separa de Dios, pero no cancela el propósito de Dios de tener comunión con el hombre. Y a partir de ese momento, toda la historia bíblica se convierte en la historia de un Dios que por todos los medios busca, persigue y llama al hombre para restaurar esa relación que se ha quebrado. El pecado creó una separación real, pero no definitiva. El plan de Dios siempre fue el de restaurar lo que se había perdido. Dios no se resignó a la distancia. Él decidió acortarla y lo hizo de una manera extraordinaria, asombrosa y maravillosa. Para cubrir la vergüenza física y espiritual del hombre, Dios mismo les hizo túnicas de pieles, pero para obtener esas pieles tuvo que ser derramada sangre inocente. Y por primera vez se hace un sacrificio por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este fue el primer sacrificio de la historia. Dios mismo cubriendo el pecado de sus hijos con el costo de una vida inocente. Ese sacrificio en el Edén fue el primer anuncio del Evangelio. Dios estaba señalando hacia el futuro, hacia el sacrificio máximo de su Hijo, donde la sangre de Jesús no solo cubriría nuestra vergüenza, sino que quitaría el obstáculo del pecado para reconciliarnos permanentemente con Dios. Nuestra salvación no consiste únicamente en ser perdonados y darnos vida eterna. Dios no nos salvó solo para perdonarnos, sino para que volvamos a tener comunión con Él, para restaurar la relación que existía allá en el Edén. En Juan 17:3, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La vida eterna no solo se trata de vivir para siempre, sino, como dice ahí, para conocer al Padre y al Hijo de manera personal, relacional e íntima, lo cual solo nace de una relación que ha sido restaurada y que se vive a través de un trato diario, profundo y continuo con el Padre. Y allá en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en 1 de Juan 1:3, el apóstol Juan declara el propósito del mensaje del Evangelio. Él dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios no nos salvó únicamente para resolver el problema del pecado, sino para restaurar la relación que el pecado había roto. Fuimos elegidos, redimidos, reconciliados con el propósito de volver a caminar con Él. La cruz de Cristo no es solo el lugar donde nuestros pecados fueron perdonados, sino el puente por el cual Dios trae nuevamente al ser humano ante su presencia. Querido hermano,
Tal vez hoy te identificas más con el Adán que se esconde de Dios que con el Adán que caminaba con él. Tal vez hay culpa, vergüenza o la sensación de no estar en una buena condición espiritual como para acercarte a Dios. Pero déjame decirte que el mismo Dios que preguntó a Adán, ¿dónde estás?, es el mismo Dios que sigue llamándonos hoy. Y no lo hace para acusarnos, sino para restaurarnos, para volver a tener comunión con nosotros. Si hay pecado en tu vida, si te has alejado de Dios, si reconoces que espiritualmente estás débil, la Escritura nos enseña que cuando hay un arrepentimiento genuino, nuestra relación con Dios es restaurada porque Dios perdona nuestros pecados. Pero el arrepentimiento no es solo sentir culpa o remordimiento, es volver el corazón hacia Dios. Y cuando esto ocurre, somos posicionados nuevamente en una relación correcta con Dios. Porque Dios no rechaza a todo aquel que le busca con un corazón contrito y humillado. El pecado nos impulsa a escondernos de Dios, pero su gracia siempre nos llama a buscarlo, a volver a su presencia, a retomar el camino con Él, a volver a la casa del Padre. Si sientes que Dios te está hablando en este momento, si escuchas su voz llamándote, ¿dónde estás? Si el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu corazón, detente un momento. Haz una pausa y deja a un lado todo lo que estás haciendo y toma este instante para ponerte a cuentas con el Señor. No pospongas ese encuentro. No dejes a Dios plantado. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Dios ya te está esperando. Dios no solo quiere perdonarte, Él quiere restaurar su relación contigo para caminar a tu lado una vez más. La intimidad con Dios se cultiva al caminar con Él en lo cotidiano, reconociendo su presencia a lo largo del día. Ese caminar nos conduce a vivir en el temor del Señor, a vivir nuestra vida conscientes de su presencia donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Y como vimos la semana pasada, la comunión con Dios no está limitada a una hora, a un lugar específico, a un día de la semana en especial, sino que se extiende a una manera de vivir que lo honra y lo glorifica en el trabajo, en el tráfico, en el hogar y aún en el silencio. ¿Cómo puedes fomentar esa relación con Dios? Es muy simple. Habla con Dios. Mientras vas rumbo al trabajo, mientras estás atorado en el tráfico, mientras sales a caminar o realizas tus actividades diarias, sea agradecido. Practica la gratitud de manera consciente todo el día. Haz pausas en tu ocupada agenda para reconocer su amor, su bondad, para darle gracias, para honrar su presencia en tu vida. Esos pequeños hábitos diarios como orar, leer la Biblia, meditar en su palabra, confesarle nuestras faltas, cuando las practicamos constantemente, nos ayudan a volver a caminar con Él, a vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados. 10 o 15 minutos diarios de intimidad con Dios pueden hacer toda la diferencia entre una vida espiritual débil y alejada de Dios o una vida alineada al propósito de Dios, una vida de continua comunión con el Señor. Dios te bendiga.